Buenos días a todas, a todos. En primer lugar, obviamente agradecer la invitación a Cora, a Manuel, para participar en este seminario y estar con vosotros, no sé si allí, aquí, ahí, o exactamente dónde, porque la de Ixis se ve afectada por estos entornos. Gracias a Manuel por sus palabras de presentación tan amables y tan generosas. Efectivamente, compartimos eh, un ámbito de trabajo intelectual en el eje entre las universidades de Sevilla y Granada, donde la figura del maestro del profesor Brouillon, el profesor Vázquez Medel, pues ha sido durante mucho tiempo muy inspiradora para los que hemos trabajado en el territorio fronterizo entre las artes literarias, la teoría de la literatura, semiótica, narratología y la teoría de la comunicación. En ese sentido, pues lo que hoy os voy a presentar, focalizado en la experiencia y conclusiones del proyecto Narrativas Transmediales, del cual enseguida querré mostrar un par de cosas, eh, es el resultado, ¿no?, de una manera de entender la literatura, como ya decían los formalistas rusos en la parte final, ¿no?, de los años 20, como una de las series culturales, ¿no?, en aquellos textos que son fundacionales de la escuela formalista rusa, Tinianov, Jacobson, etc. La literatura es una de las series sociales más, ¿no?, que dentro del conjunto de la cultura se relaciona con las otras series, que luego llamaremos discursos sociales. Y en ese sentido, esa teoría del discurso, junto con una versión de la literatura comparada, que rápidamente se abre a la relación entre las artes de la imagen y las artes verbales, es el territorio en el que he trabajado siempre y que ahora está bastante volcado en las culturas digitales y dos fenómenos o dos conceptos que hoy quiero poner en marcha, con sus aplicaciones también pedagógicas, porque al final es un proyecto de innovación docente que está dirigido no solamente a una serie de colegas, sino también a alumnos que están en primeros cursos de comunicación audiovisual, ¿no? Entonces, espero intentar la cuadratura del círculo, que no va a ser fácil, y estaré atento a lo largo de esta sesión. Así tenéis preguntas o observaciones, poder establecer un diálogo al final o quizás también durante mi intervención. Hacía mención Manuel al último proyecto que se nos ha concedido, el proyecto Migrages, que es un acrónimo que juega con la palabra migraciones e imágenes. Migrages, creo que hay una diapositiva en la parte final de mi presentación, así que llegaré ahí, pero básicamente la idea es lanzar hacia el Mediterráneo Oriental. Trabajamos con la Universidad del Mar Egeo en Lesbos y con la Universidad de Lecce en La Puglia. Todo un trabajo de un par de décadas, magología de la inmigración, pero volcada a la educación en, en la utilización de los recursos fundamentalmente audiovisuales, de la creatividad audiovisual, para que los propios interesados y los propios destinatarios de nuestros cursos, que además no son universitarios solamente, sino adolescentes y jóvenes que se encuentran estudiando o formándose en etapas secundarias de formación, pues puedan compartir su experiencia de la relación entre lo nativo y lo extranjero, ¿no?, básicamente sobre la idea de la frontera. Trabajamos este proyecto en Ceuta y en Melilla, que son dos ciudades que tienen campus de la Universidad de Granada, con distintas ONGs, intentando concertar en talleres mixtos inmigrantes, chicos que estaban en las casas de acogida, en los centros de estancia temporal incluso, y trabajando con ONGs, y chavales que estaban en institutos, para tratar de llevar pues, esos años de investigación sobre cómo se representa la imagen del otro y cómo se representa la imagen del otro en contextos de migración, hacia eh, talleres donde poner estos recursos de creatividad muy sencillos, la fotografía, la fotonovela. Recuperamos el concepto de la fotonovela en Internet, pequeños vídeos, para que juntos se fuera construyendo al final lo que es un webdoc, un documental interactivo, que es el resultado del proyecto, ¿no? Estamos tratando de integrar estos géneros o formatos nuevos de creatividad audiovisual, como puede ser el documental interactivo, con un tipo de activismo
social, que en este caso estaría relacionado con las migraciones. Ese es el objetivo fundamental del proyecto nuevo. Estupendo, vamos allá. Veis mi pantalla, supongo, ¿no? Sí. Ok. Perfecto. Bien, provisionalmente llamé a la sesión con este título, que son las narrativas transmediales. Vosotros ya habéis leído algunos materiales, incluso tal vez algunos de los artículos que hemos producido en nuestro proyecto, de manera que estaréis relativamente familiarizados. Hoy voy a ir a algunas cuestiones clave para refrescar y quise integrar en el título el término concepto, el término práctica, la idea de que las narrativas transmediales o el transmedia storytelling es una filosofía de la producción, como dice Robert Pratten, el productor británico, al que ahora conoceremos, en un contexto determinado que es el que vamos a llamar culturas digitales. ¿De acuerdo? Este es un poco... os quería mostrar un momentito. Os quería mostrar nuestra página web, ¿ok? Que algunos conoceréis, quizá otros no. Aquí tenéis acceso en investigación a todas las publicaciones que hemos ido generando en el proyecto y también información sobre los seminarios y los eventos académicos o profesionales en los que nos vamos implicando. El subtítulo del proyecto, que ya tiene 6 años de recorrido, estamos en la segunda fase hasta el año que viene, ya indica también el espacio en el que nos movemos, ¿no? Hemos pasado de hablar de transmedialidad a hablar de transmedialización. Eh, la idea de que casi es más importante hablar de procesos, ¿no?, que de productos, es algo interesante que asimilemos. Igual que la práctica cultural de la adaptación, que es muy importante en este contexto. Debe de ser entendida más como un proceso que como un resultado. Igual que la misma comunicación, hoy en día, teniendo en cuenta todos los filtros y las plataformas, hablando de periodismo, de publicidad incluso, ¿no? Cada vez se entiende más claramente como un proceso, ¿no?, que al llegar a los usuarios se expande, se complica, se reenvía, se recicla, ¿no?, se postproduce, como diría Bourdieu, ¿no?, la categoría de postproducción se convierte en central, ¿no?, en la estética de los nuevos medios. Esa idea de procesualidad nos ha llevado a empezar a hablar más de transmedialización que de transmedialidad. Y también estamos muy centrados en la idea y en la práctica de creación colaborativa, ¿no? La idea de la participación, del crowdsourcing, es otro de las realidades asociadas a un concepto que cada vez va tomando más importancia y que va definiendo cada vez más la particularidad específica de las narrativas transmediales. Porque sobre las narrativas transmediales, o lo que Jenkins llamó transmedia storytelling, muchos sabéis que ha habido gran confusión, y de hecho sigue habiendo gran confusión sobre a qué se le puede llamar una narrativa transmedial. Y luego el subtítulo, como digo, también resume ese espacio fronterizo entre los que trabajan en audiovisual, periodismo, espectáculo teatral, ficciones literarias, ¿no? Es un territorio que intentamos que sea ilustrador de ese espacio de frontera y realmente interdisciplinar, en el que creemos que es absolutamente obligado trabajar en el contexto cultural en el que nos encontramos, que llamamos culturas digitales de manera amplia, quizás bastante simplificada. Bien, si vamos adelante, me gusta desde hace un tiempo tratar de enlazar, y puesto que es un curso al final de literatura en comunicación, en relación a la comunicación, un mito que cada vez tiene más carne, cada vez tiene más relevancia, ¿no?, en este contexto, que es el mito de Frankenstein o el moderno Prometeo, la novela de Mary Shelley, fundadora de prácticamente un género en sí mismo, el género moderno, ¿no?, de lo que algunos llaman el fantástico de ciencia ficción. Están un poco las raíces de esas grandes ramas de la literatura eh, de ciencia ficción, con todas sus raíces góticas, como sabemos, terror, etcétera. Pero sobre todo me interesa por la gran potencia que tiene al lanzar toda una serie de preguntas que son claves hoy. O sea, yo utilizo
al Frankenstein como arranque para discutir, por ejemplo, el funcionamiento del mito del cyborg en nuestra cultura contemporánea, ¿no? Es decir, hay que pensar que Frankenstein, más allá de otra serie de consideraciones muy complejas que hay en la novela, se puede considerar claramente como el resultado, ¿no?, de esa hibridación entre la ciencia, la técnica y lo humano, ¿no?, y los tejidos humanos, con toda una reflexión, como sabemos, de orden filosófico, fáustico, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay una cita en el gran diálogo del encuentro entre la criatura, que no tiene nombre en la novela, y su creador en el Mont Blanc, en el macizo central de los Alpes suizos, en que la criatura le dice al doctor Frankenstein que efectivamente, si tú me das una compañera, nosotros nos comprometemos a aislarnos. En cualquier caso, seremos monstruos, estaremos quizás cortados del resto, ¿no? Pero en esa situación, ¿no?, estaremos aún más unidos unos a otros, ¿no? Esta cita mm, habla de conexión, habla del contacto, habla de la necesidad que tenía ese personaje del contacto con los demás para poder humanizarse, y ese contacto con los demás para poder humanizarse es la clave del cyborg como mito de la identidad en esta etapa que algunos filósofos llaman de posthumanismo, y con la que yo quería empezar para subrayar esa idea, ¿no?, de relación en la cual se basa cualquier tipo de conocimiento y o práctica comparatista, ¿no? Am, a ver, vamos a ver. Se ha quedado un poquito. Este es el volumen que publicamos el año pasado en la editorial Gerisa, Narrativas transmediales, la metamorfosis del relato en los nuevos medios digitales. Hay un compendio de nuestro trabajo también reciente. Y citaba a Manuela Mijail Bakhtin. Bueno, creo que para un estudiante en literatura comparada, en comunicación, en medios de comunicación, siempre es una inspiración esa idea subrayada al final de la diapositiva de que la vida más productiva de una cultura siempre se produce en los límites de esas zonas culturales, ¿no? Y no dónde y cuándo las disciplinas, los saberes, las ciencias, las artes, las prácticas se cierran en sí mismas, ¿no? Siempre ha sido una cita auténticamente de cabecera, si queremos, ¿no? ¿Desde dónde hablamos? Algunas consideraciones también de tipo metodológico, ¿no? Bien, esta diapositiva trata de eh, plantear el vector de desarrollo del lugar que ocupamos, ¿no?, desde los estudios interartísticos propios de la literatura comparada en relación a la semiótica y la narratología comparada, hacia un espacio que podemos denominar el resultado del cruce entre los estudios de comunicación, los estudios culturales, a lo que nos vamos a referir enseguida, los New Media Studies y esa tradición, ¿no?, comparatista de los estudios en intermedialidad. ¿Ok? Nuestro objeto de estudio se ha hecho cada vez más complejo. Sin perder de vista el texto, es evidente que hoy en día investigar sobre medios de comunicación, sobre la literatura en la cibercultura, nos obliga a seguir trabajando con textos, pero inevitablemente a considerar en el centro de nuestra caja de herramientas teórica qué es un medio y también qué son los sistemas transmediales. Más allá del análisis de medios aislados, soy estudiante de cine, soy estudiante de literatura, soy estudiante ah, de música, o estoy intentando formarme en videojuegos, es inevitable considerar esos objetos y esos territorios que me interesan, en los que me quiero formar, en los que quizás quiero convertirme en un creador, de una manera sistémica, ¿no?, de una manera interrelacionada. ¿Ok? En ese contexto, hay una serie de términos, hay toda una galería muy rica de conceptos que cuando nos asomamos a la bibliografía especializada, como estudiantes, sobre todo, puede que nos abrumen, puede que nos sobrepasen, puede que nos compliquen extraordinariamente, ¿no? Decíamos al principio que somos grandes defensores de la teoría, pero también necesitamos a veces momentos de reducción a lo básico,
sobre todo en momentos en los que el estudiante debe de ser introducido en estas dinámicas em, metodológicas para ser capaz luego de analizar prácticas culturales y ser capaz de producir em, artefactos, producir narrativas, en este caso transmedia, que sean lo más coherentes y lo más ricas y lo más complejas posibles, ¿no? En ese sentido, en toda esta galería conceptual que nos rodea, intertextualidad, cibertextualidad, remediación, transtextualidad, nosotros hemos hecho un ejercicio, quizás en ese artículo que creo que habéis leído y que yo os enviaba, mm, en el que proponemos de una manera práctica considerar todo este territorio reflexionando de entrada en dos grandes principios para ver cómo funcionan las cosas y cómo luego podemos aplicar estos principios a nuestra creatividad, ¿no? Que son los conceptos de intermedialidad y el concepto de transmedialidad. ¿Qué queremos decir con estos dos conceptos? Es muy importante, como teóricos, ¿no?, de la comunicación en los nuevos medios, como teóricos de este comparatismo intermedial. No olvidéis, ya por un pequeño paréntesis, que Henry Jenkins, cuando Henry Jenkins pone en marcha toda esta teoría, él nombra a su departamento en el MIT, en el MIT, en Harvard, el departamento de medios comparados. No existía hasta entonces la idea de que hubiera un departamento, una unidad de investigación académica que se llamara Comparative Media, ¿no? Luego ya se fue a una facultad de periodismo a California, pero donde arranca toda esta teoría de la transmedialidad es en un entorno donde el nombre que hay encima de la puerta, donde se entra en el MIT a dialogar o a dar seminarios sobre estas cuestiones, con muchas máquinas arcade de videojuegos, por cierto, por las esquinas, se llama Comparative Media Studies. Y esto al final es lo que estamos aspirando a hacer, aunque en ninguno de nuestros departamentos, en ninguno de nuestros grados se llame de Comparative Media, ¿no? Bueno, los conceptos de intermedialidad y transmedialidad los vamos a considerar relacionados con ese concepto más o menos también muy hype del Transmedia Storytelling de Jenkins. El concepto de serialización, yo creo que casi todos los que estamos aquí somos consumidores de series de televisión, ¿no? Bueno, ¿qué hay detrás de ese boom de la serie de televisión? Hay una dinámica en las industrias culturales y del entretenimiento en la transición del 20 al 21 y ahora claramente en las primeras décadas del 21, que coloca a la producción serial en el centro del canon, digamos, y del éxito comercial de los productos culturales, ¿no? O concibes tu producto en un término de serie o tus posibilidades de éxito se reducen bastante, ¿no? Y la serialización era una de las características del transmedia storytelling para Henry Jenkins y hoy por hoy es una dinámica bastante más compleja que la que pone en marcha el medio televisivo, que debe de ser considerada en todo este red de conceptos. Y por último, el concepto de mediación, que este sí que lo hemos trabajado, importado desde la teoría del arte y creo que con bastante originalidad en un par de artículos que podréis encontrar también en nuestra web, tratando de explicar que precisamente lo que define al transmedia storytelling, a, a diferencia de un estadio anterior de franquicias crossmediales, es la demediación de los contenidos con los cuales trabaja. Es decir, la idea de que em, se pueden construir lo que ellos llaman, Mary-Lou Ryan llamó transmedia story worlds, ¿no? Los mundos transmediales, ahora lo veremos, de alguna manera toman el lugar de las narrativas transmediales. Hablamos de narrativas transmediales, de transmedia storytelling, pero aquí avanza una de las tesis fuertes de nuestro proyecto, una de las conclusiones claras de los primeros años del trabajo en el proyecto, y es que a pesar de que oigamos hablar de narrativas transmediales, de nuestro título, del concepto de transmedia storytelling, la idea de storytelling ha ido cambiando, mutando, por no decir que desapareciendo. Y esto es muy interesante y al mismo tiempo muy preocupante, porque realmente la idea de relato, tal y como la hemos conocido, tal y como como nos hemos formado, ¿no?, en la idea del discurso, en la idea de la complejidad de la arquitectura polifónica de un relato, ya sea verbal o ya sea audiovisual, va desapareciendo, adelgazándose, hasta convertirse en una práctica muy compleja, en equipo a veces, de producción de un mundo. Y claro, ahí viene la pregunta, ¿qué es un mundo? ¿Qué es un mundo de ficción? ¿Okay?
Y en esto tiene que ver mucho el paradigma de los videojuegos. Vamos a ver que en el centro de este hype, de este modelo de producción de las narrativas transmediales o del transmedia storytelling, pesa muchísimo los conceptos compositivos básicos de la construcción de los videojuegos, donde el espacio pasa a tomar el protagonismo, la navegación del espacio, como decía Lev Manovich, como una de las características de la estética de los nuevos medios, y la construcción de toda una base de datos, que es la otra gran característica estética de los nuevos medios, una base de datos donde los personajes, las herramientas, los lugares que se recorren, las acciones, ¿no? Las misiones, ¿no? Se acaban convirtiendo en los principios que sustituyen a la idea clásica de relato. Bueno, estoy avanzando algunas cosas de las que íbamos a hablar después. Hago un recordatorio aquí quizás muy obvio para los estudiantes o los colegas que estáis en comunicación audiovisual, pero no tanto para los estudiantes de literatura. Y es que en este territorio, desde el primer momento hay que plantearse qué es un medio. Y hay que contar con que la literatura es un medio de comunicación, ¿no? Un medio de comunicación, desde nuestra perspectiva, es algo más que un canal o un soporte tecnológico de comunicación. ¿Ok? Esta es la noción clásica que suele ser dominante en el espacio de la media theory, de la teoría de los media, que es, digamos, la tradición con la que se relacionan las ciencias sociales, ¿de acuerdo? La teoría de los media, ¿ok? Para nosotros, un medio de comunicación, y esta es la otra cara del concepto, debe de ser no solamente esa base de canal de comunicación de unos contenidos determinados, sino un conjunto de prácticas de usos, ¿no? Y de prácticas de usos sociales que tienen unas características materiales específicas, ¿no? Es decir, consumir radio y podcast tiene unos protocolos, tiene unas características, lleva consigo unos ritos, unos usos sociales, unos usos comunicativos que no equivalen al consumo o a la práctica social del juego online, en videojuegos, por ejemplo, ¿no? Es decir, por comparar dos medios que estarían implicados en esta galaxia transmedial. Y es muy importante tener en cuenta esa noción que en nuestra opinión sería más propia de los estudios culturales y de la mirada que viene desde el territorio quizás de ese comparatismo intermedial del que vamos a hablar. Aquí tenéis a Jean Battens en la fotografía abajo. Jean Battens es el profesor de la Universidad de Lovaina con quien estoy escribiendo y con el que todas estas cuestiones que yo os estoy planteando, trabajando también desde hace varios años en los textos concretos que estamos produciendo. Hay una cuestión quizás más destinada a los colegas, pero que no dejo de querer citar, que me llamó mucho la atención en el Congreso de la Asociación Española de Investigación en Comunicación el año pasado en Granada, y esto va para los jóvenes investigadores que quieren hacer carrera académica. Y es como se puso de manifiesto en una de las ponencias la abrumadora mayoría de artículos publicados en las revistas científicas sobre casos aplicados de investigación en comunicación desde un enfoque cuantitativo. La proporción que arrojó esa investigación que tenéis a vuestra disposición en el libro que editaron los profesores Jordi Alberich y Francisco Sierra en la Universidad de Granada, y que está enlazado en nuestra web, sobre epistemología de la comunicación, el dominio es aplastante de un tipo de investigación en comunicación sobre casos aplicados y cuantitativa. Es decir, la investigación metateórica, la investigación puramente sobre conceptos, ¿no? Está en retroceso absoluto, poco primada por las revistas científicas y poco primada, al fin de cuentas, por el sistema actual de investigación. Atención a esta llamada, porque sin una profundización y un desarrollo en estas cuestiones teóricas, probablemente estamos perdiendo músculo para realmente luego cumplir nuestra función de ayudar a los estudiantes a crear, ¿de acuerdo? A crear. Hay una correlación directa entre teoría y creación en mi tesis, ¿no? Bueno, puesto que partimos de este espacio teórico y comparatista, os quiero recordar algo que una de las maestras de los estudios culturales, Mike Ball, a la que conoceréis por sus trabajos en narratología y en semiótica y en teoría del feminismo,
a la que tuvimos la oportunidad de oír en Granada en septiembre, en la escuela doctoral, los últimos 20 años está centrada en lo que ella llama, y fue de lo que vino a hablarnos a Granada, el ensayo audiovisual. ¿Okay? Es decir, pensar haciendo cine. ¿Okay? O hacer cine pensando, hacer cine haciendo teoría. ¿Okay? Son ensayos absolutamente maravillosos. Tiene una versión del Quijote que es alucinante, otra de Madame Bovary, un Flaubert absolutamente alucinantes, ¿no? Está haciendo cosas muy interesantes. Y ella defiende una idea de la teoría que es inseparable del diálogo con el objeto de estudio, un film, un videojuego, una novela, sea cual sea nuestro objeto de estudio, sobre la base de que tenemos que utilizar conceptos que entren en el diálogo con ese objeto, utilizar esos conceptos dialógicamente, es decir, con nuestros colegas, con nuestros alumnos, en seminarios, en la clase, y poner a prueba tanto ese objeto como ese concepto para que se muevan sobre la base de la movilidad, tanto de los significados de esos objetos como del propio conjunto de significados de esos conceptos. O sea, la idea de que las herramientas teóricas son tan móviles como los objetos sobre los cuales se aplican. Y todo esto de cara al análisis, su versión de los Cultural Studies llama análisis cultural, que es lo que compartimos Jean Battens y yo también con esa idea, ¿no? Es decir, que no existe la teoría sino para ponerla en marcha analizando un determinado objeto cultural, ¿no? Ya sea una serie de televisión, una novela, lo que sea, ¿no? Ok. Bien, vamos a rápidamente presentar estos dos conceptos, recordar qué queremos decir con ellos. El concepto de intermedialidad y el concepto de transmedialidad. Vamos a entenderlos en dos sentidos. Algo parecido a lo que sucedía con el concepto de dialogismo de Bakhtin o el concepto de intertextualidad de Julia Kristeva, ¿no? Necesitamos dos ideas dentro de esa movilidad que Mikeval nos recomienda para comprender qué queremos decir con estos dos conceptos. En este caso, apoyándonos en el profesor Mitchell, que es uno de los grandes teóricos de la intermedialidad, que nos provocaba recordándonos que no existen los medios puros. Es decir, yo soy estudiante de cine, pero yo no voy a ser capaz de bien analizar cabalmente determinado género o determinadas películas, o crear mis propias películas, mis propios cortos, mis propios documentales, si no me formo, si no desarrollo una manera de mirar y una manera de pensar donde haya una vinculación entre el cine y la literatura, entre el cine y el teatro, entre el cine y la música, entre el cine hoy y las artes interactivas, ¿no? Y en ese sentido la intermedialidad es todo lo que pasa entre los medios, esos fenómenos que son obviamente mixtos, la adaptación sería una de ellas, pero en el mundo de la literatura, pues, ¿no? La literatura ilustrada, la poesía ilustrada, el ensayo fotográfico, una novela de Sebald con fotografías, ¿no? De Umberto Eco, que incluye pinturas o fotografías. Hay muchos medios mixtos. El ensayo fotográfico, ¿no? En el mundo del libro, o experimentos visuales de los que la poesía vanguardista y neovanguardista, y no digamos la literatura digital, están llenos, ¿no? La literatura digital, la e-literature, es ese híbrido que demuestra que imagen y palabra y van de la mano. Y de ahí a los videojuegos hay un pequeño salto, ¿no? Bueno, la intermediariedad no es solo lo que pasa entre los medios, sino lo que constituye la pluralidad interna de cada medio. De alguna manera, miramos hacia esos territorios fronterizos que nos señalaba Bakhtin, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que sin intermedialidad no existe. En el corazón mismo de una novela hay toda una serie de recursos visuales que, aunque nosotros solo veamos negro sobre blanco en la página, están funcionando ahí, ¿no? Están funcionando ahí. Bueno, de esta manera la intermedialidad se convierte en la condición de posibilidad de la existencia de todo medio. Es decir, no hay medio que no sea intermedial. Por lo tanto, tú puedes tenerlo más o menos claro, pero si no tienes cierta formación o cierta mirada comparatista, estarás perdiendo de foco parte importante del funcionamiento del propio arte que a ti te interesa, ya sea el cine, la literatura, la televisión, me da igual, o los videojuegos, ¿no? Pero si todo es intermedial, alguien puede criticarme y decirme nada es intermedial.
¿para qué te sirve esa categoría si ya nos has demostrado que todo es intermedial? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, casos que trabajamos en clase, ¿no? Desde la novela gráfica, ¿no? Aquí tenéis un fotograma de Contrato con Dios, de Will Eisner, ¿no? No estoy compartiendo pantalla completa porque entonces os pierdo y no os veo bien, pero bueno, vamos a visualizarlo mejor. Bueno, no os pierdo bien, estamos en Zoom, hay otras plataformas que son mucho más limitadas. Aquí tenéis desde una captura de la pasa por ser primera novela gráfica, Contrato con Dios. Ya me diréis cómo estudiar todo este territorio, que es fascinante, ¿no? Desde el punto de vista literario, la novela gráfica, si no es armado de estrategias que son puramente intermediales. Tenemos una captura de Perro muerto en tintorería, un montaje de Angélica Lidl. Angélica Lidl es una dramaturga, escenógrafa, actriz, cuyos espectáculos, cuyos textos son un elenco de palimpsestos, ¿no? Mediáticos que en la puesta en escena se ponen de manifiesto. Tenéis una captura de Max Payne, la primera entrega del videojuego, cuyo background story en las cinemáticas del comienzo son fotonovelas. O sea, lo que tenemos es una especie de imitación de lo que parece un cómic, pero no es un cómic, porque básicamente son unas fotonovelas medio dibujadas, ¿no? Son fotografías. Y, luego tenemos una captura de Prosperous Book, de Peter Greenaway, que es una de las muchas adaptaciones del mundo de Shakespeare a la gran pantalla, pero en este caso con un experimento que me interesaba subrayar en ese fotograma, y es el hecho de que en determinados momentos de la película la escritura autógrafa del personaje aparece sobre la pantalla. Cada vez que la escritura aparece en la pantalla, y no me refiero a los subtítulos, ¿no?, de la traducción, sino a la aparición de cierto tipo de escritura sobre la pantalla, está produciéndose un momento de intensa intermedialidad que nos interesa especialmente, ¿no? Hay tesis doctorales, hay bibliografía sobre el libro en el cine. La presencia de los libros y de la escritura de los personajes escribiendo en el cine, ¿no? La representación de esa acción nos dice mucho sobre ese territorio intermedial. Y luego una captura de BBC Sherlock, de la serie de la BBC, que en sí misma es un producto transmedial. Como sabéis, la página web de esta serie tenía toda una serie de recursos que no siempre estaban disponibles en las entregas de los episodios. Juegos, making-ofs, entrevistas, una gincana en Twitter, el blog de Watson, múltiples recursos a través de los cuales el seguidor de la serie podía expandir su experiencia narrativa en correlación con la serie. Todos estos casos son distintos ejemplos de intermedialidad en el sentido de ese cruce entre, entre distintos medios, ¿no? Y por eso necesitamos, siguiendo por ejemplo a Rajewski, convertir la categoría de la intermedialidad en algo que tenga un carácter de herramienta crítica para distinguir unos casos de intermedialidad de otros. Rajewski es una de entre las varias referencias bibliográficas que a mí me gusta recomendar porque es muy pedagógica, es muy sencilla. Solo establece 3 categorías: la transposición medial, pasamos de un medio a otro medio; la combinación medial; y la referencia intermedial, ¿no? En el primer caso tenemos el caso de la adaptación o de la novelización. En el segundo caso tenemos a los 2 lenguajes semióticos presentes sobre la superficie de la pantalla o de la página, ¿de acuerdo? Y en el tercer caso, todo el territorio de la intertextualidad y al final de la simulación, es decir, cuántas novelas no simulan los efectos comunicativos de otros medios, ¿no? La televisión remediando a Internet, o los videojuegos remediando a las novelas gráficas, como hemos visto antes, ¿no?, o al cine. Bien, ¿qué es la transmedialidad? Que es el objeto fundamental de nuestro diálogo hoy. Pues sí, del mismo modo, hay 2 formas de entender la transmedialidad. Una en un sentido amplio, la tendencia de determinados temas, mitos, personajes, motivos a reaparecer a lo largo de la historia de ese elemento
en distintos medios, y en ese sentido la transmedialidad no sería nueva. Una de las cosas que más nos llamó la atención cuando empezamos a dialogar con el concepto de Henry Jenkins fue mirarnos unos a otros y decir, pero este señor está hablándonos de algo que no es nuevo, ¿no? Llevamos como estudiantes de literatura comparada toda la vida observando cómo el mito, ¿no?, del Fausto, el mito ¿no?, de Antígona, como el mito o como determinado tipo de elementos y de temas reaparecen de unos en otros medios, de unas plataformas artísticas en otras, ¿no? Y en ese sentido hay un concepto amplio, tradicional, de transmedialidad o de transmedialización que vendría a identificarse con lo que en sentido amplio llamamos adaptación. No tengo tiempo ni es el objetivo fundamental hablar hoy sobre el concepto de adaptación. Hemos publicado algún artículo al respecto, pero baste decir que tenemos o trabajamos con un concepto bastante amplio de la adaptación, un poco inspirados por la Escuela de Polisistemas de Itamar Eben-Zohar, en el sentido en el que una adaptación para nosotros es un transfer cultural, es la transferencia cultural de un texto desde un medio a otro medio, desde una cultura a otra cultura, desde una lengua hasta otra lengua, ¿no? Un concepto más amplio que el mero trasvase de una novela a una película, que es lo que generalmente se entiende por ello. Bien, frente a esa transmedialidad en un sentido amplio, que nos llevaría, bueno, a analizar casos como mitos como el de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?, que es uno de mis casos favoritos, ¿no? Entre otras cosas porque te muestra que desde el principio este caso de la cultura popular, perteneciente, por cierto, a un género literario que en inglés se llama the nonsense literature, o sea, los juegos lingüísticos, los riddles, las contradicciones que hay en las novelas de Lewis Carroll, son de una complejidad que, aunque identifiquemos estas novelas con la literatura infantil o juvenil, son novelas realmente muy interesantes desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Pero desde el principio estuvieron ilustradas. O sea, sin John Tenniel no hay Alicia. Y por tanto hay que tener en cuenta que la imaginación visual está en el corazón de esa versión reducida del medio, según el cual el libro sería lo literario, ¿no?, lo verbal literario. Bueno, tantos y tantos pasos que nos llevarían a analizar el caso ¿no?, de Alicia pasando por el musical de Walt Disney, una de las películas más terroríficas que recuerdo de Walt Disney, por cierto. Siempre que recuerdo la escena de las ostras y las focas y todo eso, miedo ancestral. Luego tenemos una versión interesantísima en cibertextual de American McGee Alice, un videojuego de aventuras en tercera persona, slack and slash, realmente fascinante, donde todo el universo de personajes y de acciones de las dos novelas se mezclan con un diseño y una complejidad absolutamente maravillosa. Luego está Tim Burton, por supuesto, una adaptación que nos proporcionó la visualización de todo un universo de manera absolutamente maravillosa, pero que luego provocó algunas decepciones desde el punto de vista, ¿no?, del riesgo, de la valentía con la que llevó a cabo la adaptación. Algunas diapositivas más. Cuando hablamos de adaptación y de transmedialización, fijaros, yo cada vez tengo más claro, luego llegaremos, o lo avanzo ya, que una de nuestras conclusiones provisionales es que todos estos procesos de transmedialización, ya sean tradicionalmente considerados en sentido snowball o en el sentido Henry Jenkins, a cuya definición voy a llegar enseguida, una de las conclusiones claras es que los personajes son la clave. Cuando estáis haciendo transmedialización en vuestros ejercicios, en vuestras prácticas, transmedialización del Don Juan Tenorio, transmedialización el coronel no tiene quien le escriba, transmedialización de bodas de sangre, no lo sé. Cualquiera que sea vuestro trabajo sobre una fuente, he citado fuentes literarias, pero pueden ser de otra naturaleza, tenéis que centraros en la potencia de los personajes. Los personajes se están convirtiendo en el elemento narratológico clave para la migración, digamos, más o menos demediada del relato hacia otros medios. Los personajes llevan consigo toda una cantidad de historias, ¿de acuerdo?, que además tienen que ser desarrolladas
en parte con la intervención de las audiencias, ¿no? O sea que atentos a la categoría de personaje. Y en ese sentido, cuando uno está trabajando hacia el audiovisual, yo creo que cada vez es más importante y creo que hay muy poca bibliografía. Aquí lanzo una invitación a los colegas y a los jóvenes y a los estudiantes. Hay poca bibliografía sobre la importancia que tiene el casting en los procesos de transmedialización. Parece una cosa muy tonta. Un director de casting en una serie de televisión, en una película, hasta en la elección de quién tiene que doblar qué videojuego, ¿no? Es fundamental y hay poca investigación sobre esto, ¿no? Muy interesante. Bueno, hay una segunda versión de American McGee mucho más gore. El diseñador trabajó, entró en crisis con Electronic Arts y se fue a Shanghai y formó su propia productora e hizo una versión mucho más bestial, muy interesante, donde por cierto salen a la superficie, y esto es muy interesante cuando un mito arrastra su contexto, ¿no? Sale a la superficie todas las dudas que han sido ficcionalizadas en algún largometraje sobre quién era Lewis Carroll y cuál era su curiosa relación con las hermanas Liddell, ¿no? Es decir, Lewis Carroll, fotógrafo, tenía una extraña colección de libros y libros de fotografías de niñas entre 10 y 12 y 13 años, ¿no? Y siempre se especuló con, bueno, cuáles eran los, ¿no?, motivos personales e incluso las prácticas que había detrás de uno de los mitos fundacionales, ¿no?, del mundo fantástico infantil, a través de Disney sobre todo. Pero ¿qué es lo que había detrás? Bueno, la sospecha, al parecer bastante fundada, ¿no?, que hay implícita en mi reticencia, ¿no?, está escenificada en este videojuego, en la parte final. No lo quiero destripar por si lo jugáis, ¿no? Ok. Bueno, otro universo al que podíamos dedicar horas. La adaptación de la novela de Philip K. Dick, que tiene muchas adaptaciones, ¿no? Sueñan los androides con ovejas eléctricas. También ha pasado por el mundo del cine, Ridley Scott, el mundo de los videojuegos, PC Game, vuelta de nuevo al mundo del cine. Muy interesante. Aquí algunas capturas del mapa de finales, hasta 13 finales distintos en aquel videojuego del 97. Lo interesante de aquel videojuego, como ha investigado en su momento Susana Pajares Tosca, es que cuando en estos juegos tú interpretas, es un juego de rol al final, cuando tú interpretas, ¿no?, a un personaje cuya humanidad está en juego según tu comportamiento, al final esto es una historia cyborg, ¿no? Según tu comportamiento con los demás, tú tienes una experiencia de tu humanidad o de tu inhumanidad. Y este tipo de juegos, poniendo en marcha, a través de ese laberinto de decisiones, la posibilidad de que seas un cyborg o de que seas un humano, te proporciona una experiencia que investigadoras como Susana Tosca califican de ética y de política. Y en ese sentido, toda esta galería de videojuegos, Detroit Be Human, o sea, no tenemos que estar en un videojuego del 97, sino vamos a la última factoría, ¿no?, de videojuegos de David Cage. Bueno, pues tenemos, ¿no?, todo ese universo de decisiones y de filosofía a través de... Desde el punto de vista de género sexual, el debate sobre Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve no tuvo final, es decir, fue apasionante, ¿no? Bien, pero ¿qué queremos decir con transmedialidad en sentido restringido? Hasta ahora hemos visto que la transmedialidad es mucho más de lo que Henry Jenkins nos dijo en 2002, en 2003. Para Henry Jenkins, sin embargo, la transmedialidad en el siglo XXI es algo que tiene que ver con el modo de consumir cultura de una generación, que seguramente sea la vuestra, la de los estudiantes que hoy me estáis oyendo, donde cuando uno está fascinado por un mundo de ficción, le gusta seguir a ese mundo de ficción saltando de medio en medio. Henry Jenkins no fue el primero en hablar de transmedia o de transmedialidad, sino que fue Marcia Kinder. Marcia Kinder es una teórica de los medios audiovisuales, muy polémica en la teoría del cine español, después de publicar un libro que se titulaba Blood Cinema, donde, bueno, en fin, nos caracterizó como el cine sangriento, ¿no?
Santo Zunzunegui y muchos grandes maestros del cine español saltaron a la yugular de la idea de que lo que caracteriza al cine español es la sangre, los asesinatos y la violencia. Bueno, no sé, que los americanos nos digan esto tiene su cosa. Pero en cualquier caso, fue Marcia Kinder la que habló a propósito, fijaros, de productos culturales como las tortugas ninja o Pokémon. ¿No? La gente que ha crecido con esos universos le gustaba saltar del juego con los muñequitos a los juegos de tablero, a la serie de televisión, a los pequeños videojuegos, y le gustaba estar rodeado, le gusta estar rodeado. ¿No? Y eso ha continuado y se ha ido expandiendo en los últimos 20 años, atrapando a generaciones que quizás no crecimos con esa, ¿no? Con esa dinámica de consumo cultural. La definición, y las definiciones son muy importantes. Animo a los estudiantes en sus clases con los profesores a preguntar palabra por palabra qué quiere decir esto, ¿no? Porque en las definiciones se la juegan los pensadores. Y en este caso, en el caso de Jenkins, os llamo la atención muy rápidamente. El relato transmedial representa un proceso donde elementos integrales de una ficción, nosotros, abro paréntesis, hemos llamado la atención sobre la limitación de esta definición en el sentido en el que en el territorio de la llamada no ficción hay muchísimo experimentación en transmedialidad fascinante. De hecho, casi yo diría que donde más, porque es más barato, porque es más fácil desde la escena independiente, donde más cosas y más interesantes se están produciendo es lo que llamamos no ficción. Y sobre esto no tengo tiempo, pero claro, la propia etiqueta de no ficción tiene sus problemas, ¿no? En el documental interactivo y en el documental transmedial, en el periodismo transmedial, por supuesto en la publicidad, donde habría que ver dónde está la frontera entre lo factual y lo ficcional, se están haciendo cosas interesantísimas. Entonces, elementos integrales de una ficción, decía Jenkins, se dispersan sistemáticamente a través de múltiples canales de entrega, delivery channels. Atentos. Recordad que habíamos empezado con dos concepciones distintas de medio. El medio como canal de comunicación que vehicula un mensaje o un contenido o un producto desde unos emisores hasta unos receptores, y otro concepto de medio más relacionado con los usos sociales, con la especificidad estético, tecnológica, mediática, etc. Bueno, pues para Jenkins parece claro que lo que hablamos es del medio en el primero de los sentidos, delivery channels, ¿ok? Y de ahí vienen los problemas, en nuestra opinión. De ahí viene la deriva por la cual en el transmedia storytelling, el storytelling acaba desapareciendo porque lo importante no es el telling, lo importante es la construcción del story world, la sustitución del telling por el story world, ¿vale? Multiple delivery channels for the purpose of creating a unified and coordinated entertainment experience, para el propósito de crear una experiencia coordinada de entretenimiento. Fijaros, subrayo la palabra experiencia, luego la vamos a ver en otra diapositiva, y la palabra entretenimiento. La teoría del transmedia storytelling es una de las primeras teorías académicas sobre medios de comunicación que nace desde el primer minuto totalmente volcada con la vocación de incidir y de servir a la industria. ¿Okay? La teoría de la literatura no nació con esa vocación y con ese digamos, objetivo fundamental. La teoría del cine en los años 60-70 no nació con la vocación, la intención de participar en la producción industrial. La teoría de los videojuegos, si me apuras al principio, sí, y muy pronto tal vez sí, pero no de manera tan radical como la teoría de la transmedialidad, que desde el principio se construye para participar en los procesos creativos de la cultura popular. Esto en teoría es bueno porque, como debatíamos al principio, por fin una teoría que nace dirigida hacia la producción cultural, pero por otro lado también tiene sus cositas, en el sentido en el que vamos a aprender, tenemos a tener que aprender a lidiar con un espacio teórico crítico donde obviamente los intereses
de parte de la comunidad que piensa qué es este tipo de producción son clara y sencillamente los de, obviamente, los de que rigen en la ley del mercado, ¿no? Bien, lo dejo ahí, porque esto tiene una serie de implicaciones, pero simplemente diciendo que una de las grandes cosas que yo he aprendido en este proyecto, y habrá estudiantes de publicidad en esta reunión, sí, yo crecí manteniendo la publicidad, va de retro, ¿no? Como crítico sociosemiótico de la literatura, la publicidad, bueno, como objeto de estudio, pero lo que yo hago no tiene que ver nada con la publicidad. Bueno, una de las cosas que hemos aprendido es que tenemos muchísimas cosas que aprender y muchas cosas que trabajar junto a los teóricos y los prácticos del marketing y de la publicidad. Porque hoy por hoy el marketing y la publicidad forma parte inexcusable de la mejor experiencia estética de los consumidores de mundos transmediales. ¿Ok? Yo nunca he tenido conflicto, no creáis que soy digamos, un ingenuo que piensa que la literatura no tiene que ver con el mercado. El mercado de la imprenta es el primer negocio capitalista del siglo XVI italiano. Las grandes imprestas. La literatura nace con el mercado, con lo cual no van por ahí los tiros. Pero sí que hemos aprendido que no podemos trabajar en este territorio del transmedia storytelling sin trabajar junto a, y a veces peleándonos con, nuestros colegas de marketing y de publicidad. De hecho, cuando uno investiga en narrativas transmediales, en la bibliografía básica se encuentra por primera vez textos como el que vamos a ver ahora de Robert Pratten, que son de productores, que no son académicos, no son gente que no tienen un contrato de asociado en la universidad, ni que dan clase regularmente en la universidad, son productores. Y estos señores escriben textos que son manuales de cómo producir una narrativa transmedial, y esos manuales forman parte obligada de nuestra bibliografía académica. Bueno, esto es algo sobre lo que abro un pequeño paréntesis porque me parece importante e interesante para vencer, ¿no?, ese gap que hay entre producción y universidad, ¿no? De hecho, en los simposios y en los congresos que hacemos, tenemos siempre una jornada, una mañana, con empresas. Es decir, invitamos a empresas que están produciendo narrativas transmediales de algún tipo, y entonces hay un diálogo donde ellos presentan sus productos, teóricos y críticos, estamos dialogando con las empresas, ¿no? Bueno, el tema de la convergencia ya lo conocéis, forma parte de la teoría de Henry Jenkins. Igualmente, para nosotros la convergencia no es algo nuevo. La teoría de la convergencia no empieza en el 2001 ni en el 2002. La teoría de la convergencia, o sea, la cultura de la convergencia mediática se puede trazar como mínimo en los años 40-50, en la posguerra mundial, ¿no? Este Robert Pratten, al que me refería antes, ¿no? Robert Pratten es colaborador y miembro de nuestro proyecto, profesor del máster en nuevos medios en el que yo coordino en Granada, y se convierte de repente en un punto de referencia fundamental. Ahora voy a mostrar algunos elementos de su manual que os recomiendo, Getting Started in Transmedia Storytelling. ¿Ok? Robert Pratten. Voy a mostrar ahora un par de PDFs. Y fijaros cómo va evolucionando ese concepto de la narrativa transmedial que, siguiendo a Mike Ball, consideramos un traveling concept, un concepto que viaja. Vale. Pues con Robert hemos aprendido, desde su libro en 2011, que luego tiene una segunda edición en 2015, que el transmedia storytelling, dice él, es contar una historia. Fijaros que tiene que venir el productor para subrayar la importancia de la historia. Esto es muy interesante, ¿no? O sea, yo he oído más a Robert hablar sobre que lo que importa es tener detrás una buena historia, que a los 100.000 epígonos de Henry Jenkins, donde la importancia de la historia parece que se diluye un poco en ese concepto de mediado del transmedia storytelling, ¿no? Él decía en el 2011, es preferible, aunque no siempre pasa, que la audiencia participe y colabora. Luego en el 2015 ya lo considera una cosa absolutamente obligada, ¿de acuerdo? Aquí viene el momento en el que nos encontramos. Si no hay participación agente productiva y creativa de algún tipo de las audiencias, no hay auténtico transmedia storytelling. Y aquí hay un debate abierto. Aquí hay un debate abierto. Porque ¿qué se entiende por agencia? ¿Qué se entiende por interactividad? ¿Qué se entiende por participación? ¿Se entiende por participación
darle al like ¿no? de un hilo de Twitter o al corazoncito de unos posts, ¿no? en Instagram, o se entiende la participación ¿no? en una votación para dirigir un episodio de una serie de televisión en una dirección o en otra. Porque esto se ha hecho, que tampoco es nuevo, ¿no? Porque visualiza muy bien, es un esquema de Robert Pratten, la diferencia entre las viejas franquicias transmediales, donde un personaje se desarrolla. Bueno, ahora sabemos que todo el universo Marvel pues es un fenómeno absolutamente brutal de transmedialización. Bueno, hubo un tiempo en que la vida de esos personajes, los cruces entre esas series de superhéroes, no seguían un principio narrativo de distribución coordinada, ad hoc, sino que se iban superponiendo unas piezas sobre otras piezas, adaptándose, reescribiéndose, readaptándose, volviendo a empezar. Hay un momento en que la franquicia de Marvel, como también le pasa a Star Wars, ¿vale? Por poner dos ejemplos, empiezan a funcionar como en el esquema de abajo. Según Henry Jenkins, los primeros que hicieron esto fueron los hermanos Wachowski, hoy hermanas Wachowski, en Matrix, donde 3 elementos muy sencillos, 3 largometrajes, 2 videojuegos y un anime ocupan un espacio narrativo que se piensa desde el principio ad hoc. Hay una parte de la historia que va a ir en el anime, que es la precuela de la guerra entre las máquinas y los hombres, y luego los videojuegos y las películas van a repartirse distintos elementos de ese mundo de ficción. ¿De acuerdo? Bueno, este es el esquema. Aquí tenemos una serie de diapositivas, pero voy a ir más rápido porque voy mirando el reloj y me interesa mostrar elementos prácticos de cómo construir una narrativa transmedial, ¿no? Scolari dirigió un proyecto europeo en el Horizonte 2020 muy interesante sobre alfabetización transmedia. Cómo los estudiantes, en este caso de secundaria, aprenden e intercambian cultura a través de redes y de aplicaciones informáticas al margen de la instrucción formal. Y el proyecto lo que hizo fue poner a pensar a docenas de maestros en 7 países distintos para desarrollar actividades en todas las asignaturas posibles utilizando estas redes, utilizando estas aplicaciones. Alucinante. Si buscáis en las redes el proyecto Transmedia Literacy, encontraréis cosas muy interesantes, sobre todo en términos de literatura, cine, etcétera, para trabajar con gente joven. ¿Okay? La cibercultura o la cultura digital, que estaba en mi título, acelera de alguna manera este proceso de transmedialización que Henry Jenkins identificó como uno de los pilares de la cultura del siglo XXI en marcha, ¿no? Y estas cuestiones que recojo en la diapositiva no serán nuevas para vosotros, pero creo que es interesante no perderlas de vista, ¿no? Esta aceleración de procesos de reciclaje, de postproducción, la multiplicidad de plataformas en las cuales los consumidores de cultura, los prosumidores de cultura se manejan, ¿no? A veces tenemos incluso cierta sensación de angustia, cierta sensación, ¿no? de saturación de esa pluralidad de recursos, ¿no? Y desde el punto de vista político, desde el punto de vista filosófico, aquí hay una palabra que falta, que también dejo en el aire, que es una de nuestras grandes preocupaciones, que es la velocidad de los cambios. Al final estamos hablando de cambio tecnológico y de cambio cultural, que es algo en lo que ha reflexionado la teoría literaria y la filosofía de la cultura, de la relación entre la cultura y la tecnología, desde Bertolt Brecht y Walter Benjamin, ¿no? ¿Qué es lo que hasta Marshall McLuhan? ¿Qué es lo que produce el cambio cultural en relación a la tecnología? Y como diría Paul Virilio, el problema de la velocidad. La velocidad hacia el accidente, ¿no? La velocidad en dirección hacia el accidente, ¿no? Estos son problemas muy interesantes que también pueblan la ciencia ficción y no sé hasta qué punto la pandemia de la COVID-19 no es un accidente que está parcialmente relacionado con procesos de globalización en los que la cibercultura está obviamente implicada, ¿no? Como problema y como solución, tipo Pharmacon. Ok,
Me vais a permitir, aquí tenía muchísimo material, en esta diapositiva se llama la atención sobre el hecho de que el momento en el que en 2010 el sindicato de guionistas de Hollywood admite la figura del productor transmedia, aquí cambia algo, ¿no? Y a partir del 2010 resulta que hay algo por lo que te pueden contratar. Lo que en televisión se llama showrunner también se puede llamar productor transmedia, y aquí en España todavía no está muy codificada esta figura, pero Pablo Lara, si hoy por hoy le tenemos que llamar de alguna manera, es eso, ¿no? Un productor transmedia, un escritor. En inglés lo tienen claro, digital storyteller, un cuentista digital, ¿no? Un narrador digital. Esto es lo que hace esta gente como Pablo Lara, ¿no? Y fijaros que Pablo ahora os lo va a contar, está más en cómics que en otra cosa. Es un salto transmedial de videojuegos a cómics, a serie de televisión, piezas de realidad virtual. O sea, esta gente está saltando, ¿no? De unas historias a otras, de unos medios a otros. Quería mostraros, antes de seguir, un par de materiales. Me vais a permitir que cambie porque el tiempo va pasando. Y yo quería mostraros algunas herramientas que utilizamos en los cursos de nuestro máster y en nuestro proyecto, apelando al manual de Robert Pratten. Os lo voy a mostrar aquí. Getting Started in Transmedia Storytelling. ¿Okay? Está en la página 32, pero si os muestro, lo podéis conseguir en internet, ¿no? Este es un ejemplo de cómo en la bibliografía sobre Transmedia Storytelling entran en juego manuales que son de la industria, de la producción, ¿no? Aquí tenemos muchas cosas que aprender, y yo voy a mostrar una herramienta que yo utilizo en mis prácticas de guión transmedia, que al final hacer una práctica sobre guión transmedia no consiste sino en enseñar los rudimentos de la creación transmedial, ¿no? Entonces, hemos dicho que era 32. Aquí tengo lo que yo les doy a los alumnos es esto. Esto es lo que se llama, lo que Pratten llama Transmedia Radar Diagram. O sea, un diagrama, ¿no? Un diagrama para hacer un pitching. O sea, ¿sabéis lo que es un pitch? O sea, Manuel Brouillon y Cora os piden que hagáis una adaptación o una transmedialización de un texto literario, ¿no? De la Metamorfosis de Kafka. Y entonces yo tengo que hacer una versión transmedial de la Metamorfosis de Kafka. Y, y entonces yo tengo una hoja de pitch. Y esta hoja de pitch es una hoja de pitch para hacer una transmedialización en una hoja, ¿no? Hay cuestiones que son más o menos intuitivas para un estudiante de comunicación. La historia. Tengo que hacer una síntesis, ¿no? Una pequeña logline del corazón de la historia. Luego, fijaros esto que ha aparecido en alguna de mis diapositivas y en la definición de Henry Jenkins, la idea de la experiencia. ¿Okay? La idea de la experiencia de repente se convierte en el centro. Antes, cuando se contrataba a un guionista, no se le preguntaba, oye, ¿qué experiencia quieres que tengan los espectadores de tu película? O a un novelista, ¿qué experiencia quieres que tengan los lectores de tu novela? Bueno, ahora de repente es un concepto que hay que definir, el tipo de experiencia. ¿Es una experiencia colectiva? ¿Es una experiencia individual? ¿Es una experiencia participativa? ¿Es una experiencia más o menos pasiva? ¿Es una experiencia de competición? ¿Es una experiencia de colaboración? De repente hay un montón de factores que se convierten en fundamentales, tan fundamentales que entran en el esquema de una hoja de pitching, ¿no? Y luego están las 4 grandes dimensiones de este diagrama que establece Robert Pratten. Robert Pratten dice que nos tenemos que hacer 4 preguntas. ¿Cómo de importancia va a ser la historia, la narrativa? ¿Cómo de importante va a ser el mundo real? Diréis, ¿qué es esto del mundo real? Bueno, hay un fuerte componente inmersivo en el concepto del transmedia storytelling, donde esa idea del teatro inmersivo, del ARG, de las gincanas, del détournement, ¿no?
del hacer que el seguidor de ese mundo de ficción se saque a la calle, ¿no?, para entrar en ese mundo de ficción recomponiendo información desde pistas que le llevan, ¿no?, a llegar a tal lugar de la ciudad para desentrañar tal parte del misterio, ¿no? Esto forma mucho parte de la manera en la que Robert Pratten y su equipo utilizan el software con el que trabajan, que es Conductor, software con el que trabajan nuestros alumnos, ¿no?, en el máster de nuevos medios, para generar una comunidad que participa en la interacción con un mundo de ficción. ¿Cómo de importante va a ser la co-creación? ¿Cómo de importante va a ser el juego? ¿Okay? Luego tienes que definir tus plataformas, qué tipo de audiencia, a qué tipo de audiencia quieres llegar, y la premisa, ¿no? Que esto sí que es como el, el elemento del mito, el elemento básico de la historia, ¿no? ¿Hasta dónde llegarías por amor? O ese tipo de preguntas así. Me ha salido esta un poco así romántica, ¿no? Pero ahí está. Y claro, ¿qué es esto? O cómo visualizar esto. Pues mirad, distintos modelos del diagrama de transmedialidad. Estas son posibles plataformas para nuestra transmedialización de la metamorfosis de Kafka, ¿no? Pues a lo mejor haces un audio tour, ¿no? Y ese audio tour te lleva a convertir a el barrio de, no sé, de Lavapiés o el barrio de Chamberí, o me da igual, ¿no? En un espacio en el que vamos a hacer una gincana con una serie de audios para desentrañar parte de la historia a través de una serie de pistas, ¿no? Luego voy a hablar de los hilos de Twitter, ¿no? Y voy a ver si me da tiempo a hablar brevemente de ese concepto de que algunos han llamado de tweet literatura y que tiene que ver un poco con esto, un audio tour. Esto tiene unas aplicaciones claras en el mundo del turismo. La vinculación de la literatura con los trayectos. Estamos en el año Galdós, ¿no? Yo vivo, de vez en cuando voy por zonas de Madrid donde aparecen los actores, ¿no?, interpretando determinados pasajes de las novelas de Galdós, con un pequeño grupo de turistas. Bueno, esto tiene aplicaciones que son claras en el territorio ese de vinculación entre la literatura y el turismo. Luego están las gincanas, lo que en inglés se llama scavenger hunt. Bueno, en las gincanas el mundo real es súper importante, la historia es menos importante. La historia es menos importante. Al final, una escape room, que es otro formato que se ha puesto muy de moda, una escape room tiene una delgada narratividad, tiene una historia bastante delgada, ¿no? Y lo importante es el juego, la colaboración y la exploración del mundo real, ¿no? En los textos clásicos de aventuras, sin embargo, la narratividad era muy importante. O sea, la manera en la que te iban narrando verbalmente y describiendo verbalmente todas las situaciones espaciales del juego era muy importante. El juego y la co-creación también, pero la penetración en el mundo real era inexistente. Tú estabas en tu consola con ese juego textual y ese juego no te llevaba hacia el mundo real. Quizás los géneros más complejos son lo que se llaman pervasive games o los juegos inmersivos, donde a veces se puede tener un poco de todo, ¿no? Y los ARGs pueden ser un ejemplo de esto. Es decir, esto es una cosa que comparto con vosotros, con mis colegas profesores. Esta es una forma de trabajar con los alumnos a la hora de pedir una transmedialización de un texto del tipo que sea, que funciona realmente muy bien, ¿de acuerdo? Y lo aprendemos con Robert Pratten, ¿no? Es decir, es Pratten el que nos da la pauta para poder comprender todo esto. Aquí teníamos ejemplos en los que se comparan muy bien dos tipos de transmedialización, ¿no? Este tipo de transmedialización se parece un poco al esquema de Matrix, ¿de acuerdo? Nos muestra cómo la historia principal puede consistir en un largometraje, pero luego hay una precuela con una webserie. En los intersticios narrativos se mete un videojuego, se expande un personaje con un cómic, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo, los productores transmedia han descubierto que una de las funciones clave del cómic en los universos transmedia es expandir el background de un personaje. O sea, los cómics están especialmente dotados para de repente darte
más información sobre uno de los personajes de esa película. Al final, todo lo que ha ocupado mi primera media hora de la clase, discutiendo sobre intermedialidad y transmedialidad, la funcionalidad que tiene es comprender que cuando conocemos bien qué es un cómic, cuáles son las características culturales y mediáticas de un cómic, cuáles son las características mediáticas o culturales de un género de videojuego determinado, cuáles son las características mediáticas de una fotonovela o de un juego de tablero o de un roleplay, ¿no? De un LARP. Entonces estaremos en disposición de, cuando estemos diseñando un mundo transmedial, decidir a qué parte de ese mundo transmedial le va mejor ese medio, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que la idea de medio aquí es la de usos culturales de determinadas comunidades respecto a la especificidad material comunicativa de un medio determinado, ¿no? Este es un tipo de transmedialidad clásica de franquicia, pero luego fijaros este otro modelo, los juegos de realidad alternativa. Los juegos de realidad alternativa lo que hacen es, un poco como en las unidades clásicas del teatro, ¿no? Del teatro neoclásico, unidad de tiempo, unidad de acción, unidad de lugar. En un solo día, en 24 horas, tú recibes la noche anterior un vídeo de YouTube con unas pistas sobre un secuestro y te lanzan a una parte del campus de la Complutense para empezar a investigar, ¿no? Qué es lo que ha sucedido con esta chica o este chico que ha sido raptado y desaparecido. Ahí se sospecha de un profesor de comunicación, de un conserje y de una de las técnicas audiovisuales. Hay 3 sospechosos. Distintos medios, utilizando estos distintos medios para poder, ¿no?, llegar a la solución del caso final de manera colaborativa. ¿Okay? Vale. Bueno, aquí os traía varios ejemplos de trabajos que han hecho algunos alumnos de máster. Este es el viaje del usuario. Una de las cosas que tiene que hacer un estudiante que está probándose, esto es súper complejo, no se trata, se pueden hacer cosas mucho más sencillitas, pero una de las cosas que tiene que hacer un estudiante es visualizar qué viaje va a hacer su usuario. O sea, tú no puedes ponerte a pensar a lo loco, voy a utilizar un videojuego, una pequeña aplicación informática y una novela gráfica, ¿no? Tú tienes que saber muy bien dónde vas a ir llevando a tu usuario, en qué momento, y sobre todo lo que gente como Praten llama el call to action, es decir, cuál es el motivo motor que dispara el salto de una plataforma hacia otra plataforma. Un tweet, una llamada de teléfono, un email o encontrar un flyer en la mesa de la conserjería de la facultad, no lo sé. Esos elementos son muy importantes y forman parte del trabajo, ¿no? Bien, si volvemos hacia la presentación y nos dirigimos ya hacia el final, tenía algunos ejemplos, la campaña transmedia de Prometheus, ¿no? La importancia de la diferenciación entre la lógica transmedia del branding y... O sea, el que aparezca una pequeña línea de texto en una caja de cornflakes no es transmedia storytelling, ¿ok? Para que haya transmedia storytelling tiene que haber una expansión narrativa del mundo transmedial. Una cosa es el transmedia branding y otra cosa es el transmedia storytelling. A veces se dan juntos y esto es muy interesante. Antes hemos visto la campaña promocional de Prometheus, que fue bestial, ¿no? Con vídeos previos, fakes, desarrollos que hicieron que los fans se implicaran en el conocimiento de ese universo antes de que se estrenara la película. Y luego hay datos de que ese tipo de proyectos con mucho dinero detrás dan a su vez mucho rendimiento desde el punto de vista de la taquilla, en aquel caso, ¿no? Bueno, es un ejemplo de buena práctica si queréis investigar en él, un poco de gran producción. Bueno, yo creo que me voy a ir redirigiendo hacia el final, sobre todo para ver si hay algunas preguntas. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Tengo muchísimo material, pero 1 hora y cuarto al final se va muy rápido. Y aquí fijaros la definición de Transmedial Worlds de Lisbeth Kalstrup y Susana Tosca, de nuestras colegas que trabajan en Dinamarca. Los mundos transmediales son sistema de contenido abstracto. Claro, ¿qué pasa cuando un narratólogo, cuando un teórico de la narrativa trabaja con un concepto donde el contenido de una narrativa transmedial es un sistema abstracto de contenido? ¿De acuerdo? Desde el punto de vista teórico, nosotros hemos llamado la atención en que en aquel momento en que se bifurca lo que llamábamos narratología de la historia
respecto a la narratología del discurso, hubo un momento en este boom de las narrativas transmediales que la narrativa de la historia, toda aquella rama que venía de prop, ¿no? De la narratología de los personajes, de las acciones, Greimat, etcétera, se llevó el gato al agua, ¿no? Y de alguna manera la narratología del discurso, donde creo que están los desarrollos más complejos desde el punto de vista sociosemiótico, basta pensar en la metáfora bakhtiniana de la polifonía, ¿no? Y de la heteroglosia para darse cuenta el potencial interpretativo que hay crítico en desmontar una narrativa en función de la vinculación entre discurso y lenguaje social. Si dejamos de trabajar con esa pauta del signo ideológico, ¿no? Discurso, lenguaje social, y pasamos a hablar de sistemas abstractos de contenidos, hay una dimensión del análisis cultural que corre el riesgo de irse perdiendo. Y esa es una de nuestras grandes preocupaciones. Bueno, ¿qué tal si lo dejamos aquí? Porque tenía docenas de diapositivas con ejemplos que vienen de la poesía, ¿no? El cosmonauta, no sé si recordáis, la primera película financiada por crowdsourcing en nuestro país, una gran producción y una gran aventura fracasada de 3 estudiantes recién egresados de comunicación audiovisual que pusieron en jaque el concepto crítico, ¿no?, de una película. Tenía en el centro un pequeño libro de poemas, Poética para cosmonauta, de un poeta llamado Henri Pierrot, que era un seudónimo. Bueno, luego había una película muy tarkovskiana. En fin, la idea de la poesía puede estar en el corazón de una narrativa transmedial compleja como era el cosmonauta. Nosotros hemos trabajado en nuestro proyecto con Lance Weiler, que en el Digital Storytelling Lab de Columbia, en Nueva York, han desarrollado proyectos maravillosos, ¿no? Como Sherlock and the Internet of Things, que son adaptaciones transmedializadoras del universo de Conan Doyle en este caso, o del universo de Frankenstein, ya que empezábamos con Mary Shelley. ¿Qué pasaría si Frankenstein en el 2018-19 fuera un software, un algoritmo, que a base de viajar por Internet y observar la polarización, el enfrentamiento, el odio, decidiera salir de la red para comprender qué significa ser humano, ¿no? Es una especie de reinversión 200 años después de la novela de Mary Shelley, ayudándonos a reflexionar sobre qué es una inteligencia artificial. ¿Cuánto sabemos los profesores de comunicación, los alumnos de humanidades, de literatura comparada o de comunicación, de cómo funciona una inteligencia artificial? ¿Qué pasa si empiezas a alimentar una inteligencia artificial no solamente con la novela de Mary Shelley, todos los grandes textos del tiempo de Mary Shelley, o de la crítica de la cibercultura actual, sino con docenas de respuestas por parte nuestra, esto lo hicimos en Granada, a preguntas como ¿qué es lo que más te hace sentir conectado con otra persona? ¿Qué es lo que más te hace sentir aislado y solo? Y todas esas preguntas las vas metiendo en el algoritmo. Y ese algoritmo se convierte en la voz de una performance muy gótica que se llevan a Sundance en enero del 2018 y que está alimentada de las respuestas de docenas y docenas de personas en distintos países que han hecho este tipo de seminarios. De repente, la inteligencia artificial es algo más que el algoritmo de Netflix o la Alexa de los altavoces inteligentes, sino una máquina que está preparada para ayudar a los humanos a recordar o a seguir polemizando sobre qué significa ser humano en este territorio de ciborgización progresiva. Y esto es adaptación, esto es transmedialización, esto es intermedialidad pura, ¿no? Ok, me callo aquí ya porque nos hemos quedado sin tiempo. La Primavera Rosa, proyectos activistas, La Sin Sombrero, específicamente centrado en la literatura de la generación del 27, todos los experimentos del After Pop, ¿no?, de Eloy Fernández Porta, pero luego de Fernández Mayo, con el proyecto Nocilla, en sí mismo transmedial, vídeos, spoken words, cómics integrados en la novela, reciclaje de Borges en El Hacedor. Si tenéis un ejemplar de este libro, guardadlo muy bien, porque valdrá mucho dinero en poco tiempo. Los hilos de Twitter, ¿no?
Yo llamo la atención, para ir terminando, ¿no? O sea, Modesto García, Bartual, han puesto de manifiesto cómo Twitter se puede convertir en una plataforma de, de creatividad multimedia, de participación en historias de misterio. Si no conocéis Red Monkey, lo podéis encontrar fácil, ¿no? En Twitter. Si buscáis el perfil de Nela García, encontraréis toda aquella historia que en 2018 fascinó a propios y extraños sobre supuestamente, ¿no? esta desaparición y este crimen que fue seguido por miles y miles de personas, ¿no? Es muy interesante. Tenemos en el canal de YouTube de Nartrans, que os lo muestro aquí, una entrevista muy interesante con Modesto García, que es un digital storyteller, hablando de la relación entre la literatura y los otros medios. Y también una entrevista con Lance Whaler, ¿no? Estas dos personas de las que acabo de hablar, como ejemplos de prácticas interesantísimas. Esta con una producción muy grande, Columbia detrás, y esta con una producción mucho más simple. Bien, Manuel Cora, disculpad que me haya ido de Castellán menos cuarto, pero como veis, tenemos que vernos otra vez con más tiempo porque hay muchas cosas de las que hablar.